Estamos ahí, el Señor Jesús está aquí, sí. Pero quizás nosotros no estamos en este momento afanados, literalmente. Sí, pero nuestra mente no está aquí, nuestra mente está ahí en el trabajo. Esa era la situación, lo que estaba ocurriendo con Marta. Dice el verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo: Señor, ¿no te da cuidado? ¿Sí? ¿No te da cuidado de mí? Mira a mi hermana. No me ayuda, me deja servir a mí sola. Dile, Señor, que me ayude. Y el Señor Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Verso 47. Perdón, verso 42. Pero solo una cosa te es necesaria. El Señor Jesús le dice: Marta, Marta, tú estás afanada y turbada con muchos quehaceres. Pero ¿sabes, Marta? Solamente necesitas una cosa. Solamente una cosa te es necesaria. ¿Qué es lo que necesitaba Marta? ¿Qué es lo que tenía María que Marta no lo tenía? ¿Qué es lo que ella necesitaba? Según esta porción de la Escritura, el Señor Jesús está ahí. Sí, en casa se encuentran las dos mujeres. Una actúa de un modo y otra actúa de otro modo. Marta le dice: Señor, ¿no te da cuidado? Tú puedes ver cómo mi hermana nomás está sentada ahí oyendo tu palabra y yo ando acá haciendo quehacer, yo ando haciendo todo el quehacer sola. ¿Por qué no dile que me ayude, Señor? Dice el Señor: Marta, Marta, estás afanada y turbada con tanto quehacer, con muchos quehaceres. Solamente necesitas una cosa. Solamente te es necesaria una cosa. ¿Qué cosa, Señor? Sí. Dice: solamente una cosa te es necesaria. Y María, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es lo que necesitaba Marta? Sentarse a escuchar, a oír. Vivimos en un tiempo en el cual todos vivimos afanados, ¿sí? Afanados. Las cosas de Dios las dejamos para el último. Al último, ya cuando faltan, no sé, 5 o 10 minutos para que comience el culto, andamos a la carrera ya. A la carrera para venir. Afanados y turbados con tantas cosas. Llegamos aquí y todos sabemos que el Señor Jesús está aquí porque Él lo prometió y Él lo cumple. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos, Él está aquí. Sí, Él está aquí. Y nosotros también estamos aquí corporalmente, pero nuestra mente no está aquí. Y por eso unos reciben bendición y otros no reciben nada. Por eso hay vidas que son transformadas, son cambiadas, y otros seguimos igual que antes. Ahora bien, recuerden el tema: ¿dónde está Jesús? Bueno, yo sé dónde está Jesús. Jesús está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está Él. Voy a conformarme solamente con estar donde Él está. No obtenemos mucho beneficio. Sí. Acompáñenme, hay otra porción. El Señor Jesús visitó, bueno, escogí 3 versículos. Sí. El Señor Jesús visitó la casa de Marta. También visitó la casa de Zaqueo. Vamos a ver. Capítulo 19. Ahí mismo en Lucas.
Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando Jesús hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Sí, lo hemos leído. Conocemos acerca de Zaqueo. Sí. Dice la Escritura que él quería verle. Él buscaba verle. Por curiosidad, no sé. Pero dice que quería verlo. Dice que no podía verlo a causa de la multitud. Mucha gente seguía a Jesús. Y como él era pequeño de estatura, pues no le alcanzaba. Entonces optó por subirse a un árbol para ver a Jesús, porque Jesús sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Cuando llega Jesús, pasa por ahí, dice que Jesús voltea hacia arriba y le dice: Zaqueo, desciende de ahí, dice, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Dice la Escritura que Zaqueo se bajó, y cuando llega Jesús a casa de Zaqueo, dice que le recibió gozoso. Gloria a Dios. Jesús en casa de Zaqueo. Cuando Jesús se encuentra en casa de Zaqueo, dice la Escritura que Zaqueo le dice al Señor: Señor, mírame, Señor, mira, Señor, mis bienes. Y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si le he defraudado a alguien, si le he robado a alguien algo, se lo voy a devolver 4 veces. Algo había pasado con Zaqueo. Algo había pasado con Zaqueo. ¿Sí? Dice la Escritura, dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si defraudé a alguien, si le debo a alguien algo, si le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Zaqueo fue transformado, fue cambiado. Sí. En ese tiempo, yo creo que, bueno, yo estaba meditando en un tema, si Dios nos permite, un día lo daremos. Sí. Cristianos similares o iglesias similares. Ahorita está muy de moda los similares. ¿Saben qué es similar? Parecido, pero no igual. Sí. Cristianos parecidos, sí, solamente parecidos a los de la iglesia primitiva, pero no iguales. No iguales. Y aquí no se trata de parecernos. Aquí se trata de ser iguales. Sí. Este hombre, cuando entra Jesús en su casa, lo recibe gozoso. Dice: Señor, mira mis bienes, la mitad de lo que tengo voy a regalar a los pobres. Y si le he robado a alguien algo, se lo voy a devolver 4 veces. El cristianismo de hoy, sí, el cristianismo de hoy, no sé, hermanos, pues, muchos deben y no pagan. Lo prestado, noten bien, noten bien. Lo prestado no lo pagan. Pero no solamente muchos
lo prestado, sino que muchos se aprovechan de los demás y no lo pagan. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Si se congregan y están en la congregación, están en la iglesia donde está Jesús. Jesús prometió estar donde hay 2 o 3, pero ¿por qué las vidas no son transformadas, no son cambiadas? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? ¿Por qué unos sí? ¿Por qué Zaqueo actuó de esa manera? Dijo, si le he robado a alguien, si he defraudado a alguien, se lo voy a pagar 4 veces. Y es que cualquier cristiano verdadero, cualquier hombre que ha sido transformado, ha sido cambiado, entiende y debe hacer conciencia que si robó a alguien, aún en el tiempo pasado, y se lo llegara a encontrar, tiene que pagarle cuando menos lo que le debe. Sí, cuando menos lo que le debe. ¿Por qué en unos sí y por otros no? ¿Dónde está Jesús? En casa de Zaqueo. Bien, vamos a ver otra porción. Lucas capítulo 7. Lucas 7, 36. El encabezado dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien más se le perdonó. ¿Sí? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien más se le perdonó, más. Ok. Mas él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Jesús en casa de Simón el fariseo. Dice esta porción de la escritura que el fariseo fue el que convidó a Jesús a comer en su casa. Él fue el que lo convidó a Jesús a comer en su casa. Y Jesús va, y no solamente estaba Jesús, el fariseo y la mujer, habían otras personas ahí. Pero dice la escritura que hubo una mujer que se dio cuenta, ¿sí?,
que Jesús iba a comer en casa del fariseo, la cual también ella fue. Dice la escritura que Jesús, sentándose a la mesa a comer, dice que llegó una mujer la cual era pecadora y comenzó a mojar los pies con sus lágrimas y a secar los pies del Señor Jesús con sus cabellos. Y entonces dice que el fariseo pensó dentro de él mismo. Pensó, no lo habló, solamente lo pensó. Dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta y sabría que es pecadora. El Señor Jesús respondió a su pensamiento. Él solamente pensó, habló para sí, para con él. No lo habló con sus labios, pero el Señor Jesús conoce los pensamientos. Amén. El Señor Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. ¿Sí? Y luego le dice, había un hombre que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. Y ambos no tenían con qué pagarle. Y como no tenían con qué pagarle, les perdonó a los dos su deuda. Te pregunto, ¿quién le amará más? Y el fariseo respondió correctamente. Dice, yo pienso que al que más se le perdonó, más amó, o más debería de haber amado, o ama más. Y el Señor Jesús le responde, rectamente has juzgado. ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta mujer los ha lavado con sus lágrimas. No ungiste mi cabeza con aceite, ¿sí? Mas esta mujer me ha ungido mis pies con perfume. Y comienza a hablarle. Noten bien, Simón, una cosa tengo que decirte. Había un hombre que tenía 2 deudores. A uno debía 500, otro debía 50, les perdonó a los dos. ¿Cuál amará más? El Señor Jesús le está hablando a Simón con una parábola, y en esta parábola está reflejando, ¿sí?, a los dos, Simón y la mujer pecadora. ¿Cuál era Simón? El que debía 500 o el que debía 50. ¿Y cuál era la mujer? El Señor Jesús le habla a Simón con una parábola, hablándole acerca de él mismo y de la mujer. La mujer, aunque era pecadora, ¿sí?, está en la presencia de Jesús, está donde el Señor Jesús está, ¿sí?, y al estar cerca a su presencia, ella comienza a llorar. Comienza a llorar y comienza a mojar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y el fariseo, ¿qué estaba haciendo el fariseo? Pensando. Observándola, viéndola. Los dos estaban en la presencia del Señor Jesús. ¿Por qué esta mujer comienza a llorar? ¿Y por qué el fariseo solamente la observa? ¿Por qué él no siente nada? Están delante de Jesús los dos. ¿Por qué uno siente y por qué el otro no? El problema de muchos de nosotros es que creemos que somos buenos. El problema de muchos de nosotros es que pensamos que somos mejores que los demás.